Hola a todos amigos de YouTube. El video de hoy se titula ¿Cómo protegerse de las entidades? Desde el punto de vista de este servidor. Le quiero dar gracias a la doctora Guadalupe que me hizo comentario en todos los videos y me relató una historia muy interesante y la voy a tocar ya que tiene que ver con el tema que vamos a hablar. Esta doctora que muy amablemente me escribió por la línea de comentarios, me cuenta de una historia de una niña o una chica que acude a un psicólogo por este tipo de perturbaciones. Y este psicólogo muy inteligentemente le hace una hipnosis regresiva, o lo que yo llamo una relajación profunda, donde muchas personas accesan a este plano etérico, otras personas no lo hacen, pero bueno, yo le llamo una relajación profunda, ya que creo que no hipnotizo a nadie, creo que es algo distinto, ¿no? Y en el relato de esta doctora dice que cuando se topan con la entidad empieza a amenazar al doctor, al psicólogo. Le dicen que él no puede hacer nada porque ellos son una legión. Pues sí se puede hacer mucho. Porque yo he tenido ese mismo tipo de pacientes y hemos podido liberar a esa persona de esas entidades. Esta entidad le dice a este doctor que él le puede hacer mucho daño. Y a mí me lo han dicho todo el tiempo. A mí siempre me dicen que me van a hacer mucho daño. Y yo le digo a estas entidades, ustedes me han hecho daño toda la vida. Lo que pasa es que ahorita, la diferencia es que ahorita sé de dónde vienen las balas. Antiguamente uno le achacaba las cosas a las enfermedades, le achacaba la mala suerte y muchas cosas más, porque estaba ignorante de todo esto. Entonces por eso es que yo quiero llegar a ustedes a contarles mis anécdotas, mis historias, a compartir mis historias con las historias de ustedes también y que nos ayudemos mutuamente. Porque este tipo de comentarios como el que me hace esta doctora Guadalupe me ayuda a recordar ciertas cosas que pueden ser importantes para el conocimiento de ustedes allí. Bueno, sabiendo ya esto, ¿cómo podemos luchar nosotros con estas entidades? ¿Cómo podemos defendernos de estas entidades? Desde mi punto de vista, con conocimiento, gente. No hay otra forma desde mi punto de vista. Conocimiento. El conocimiento te va a dar tarde o temprano un gradiente de conciencia que va a quedar alojado en tu subconsciente y te vas a defender en este plano físico y te vas a defender en el plano etérico también. Porque estas entidades no se nutren de energía emocional tanto cuando estamos despiertos como cuando estamos dormidos. Cuando estás dormido, si usted se asusta en el sueño, si usted se pone bravo o brava en el sueño, el cerebro lo sufre como si estuviese despierto. Entonces ellos atacan de día y atacan de noche. Ahora, ¿qué sucede? Cuando uno tiene conocimiento en estos temas, uno de algún modo va almacenando en ese disco duro, en ese subconsciente, toda esta información, y en el sueño no me cabe la menor duda de que pueden despertar, al igual que lo hago yo, y meterle luz a todas esas entidades. ¿Por qué digo meterle luz? Porque nosotros tenemos un componente de luz o espíritu, que yo le llamo, me gusta más decirle componente interno de luz. Ese componente interno de luz, que es esa chispa divina que todos tenemos, se puede llegar a defender en el plano etérico. Les cuento esto porque a mí me ocurrió en un sueño lúcido que tuve. Estaba como un animalito acorralado y había un montón de entidades, habían desencarnado, recuerdo que había un ser reptiliano y había el pote de humo que casi siempre veo, que lo identifico como un chopax. Ese pote, no sé si realmente sea ese tipo de arconte, pero es como yo lo percibo y así de esa misma manera yo se los cuento a ustedes. Bueno, yo estaba como acorralado y como una presa acorralada, a veces por muy débil que sea una presa, la presa toma valor y decide salir a través de la amenaza. Bueno, eso fue lo que me ocurrió a mí.
y de una manera inconsciente de mí salió un destello de luz que acabó con todo lo que había. Ya yo tenía bastante conocimiento de haber estudiado tantas cosas como estudié el doctor Conrado Malanga. Para mí, en mi haber personal, persona que yo aprecio mucho y creo que le ha dado un aporte muy significativo, muy importante a todo este tema de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, yo creo que de algún modo, de tanto estudiar, de tanto investigar, el consciente de uno va llevando esa información al subconsciente y el subconsciente en estos momentos sabe qué hacer. Entonces, bueno, un día dije, ¿qué tal si eso que yo hago en el sueño lo puedo hacer despierto? La primera vez que lo hice aquí en mi casa, porque aquí en mi casa abundaban los ruidos, batían las puertas, bueno, se reían, en fin. Cuando yo lo hice me di cuenta de que lo podía ejecutar y ahí es cuando yo comienzo a hacer este tipo de terapia. Entonces, hoy por hoy, yo puedo hacer terapias a distancia o presenciales con las personas afectadas y con la dirección correcta de la casa, mentalizo la casa y puedo sacar estas entidades de allí. Y yo creo que todo el mundo lo puede hacer. Entonces es el mensaje que yo quiero transmitirle a todos ustedes para que en algún momento dejemos de estar subyugados a estas entidades. ¿Ves? ¿Cómo podemos protegernos de ellas? Lo principal con conocimiento, como les acabo de decir. Hay una persona que me comentó una vez, Jesús, yo puedo usar un amuleto. Yo le dije que yo no lo compartía, que de pronto si él le pone fe a ese amuleto puede que le funcione, porque al final es su misma energía, su misma fe, el que hace que esa cosa funcione, ¿no? Pero imagínense ustedes si ponemos toda nuestra energía en un artículo, en un amuleto, y ese amuleto se nos queda algún día, salimos a la calle muertos de miedo. Entonces no es la idea. Yo creo que la idea es que así estemos desnudos, no nos dejemos mancillar por este tipo de entidades. Por otra parte, les quiero comentar que desde mi punto de vista, bueno, y el punto de vista de Nikola Tesla, todo es energía, frecuencia y vibración. Estas entidades se nutren de vibraciones bajas. He mencionado también que ayudo a las personas a gestionar sus emociones e incluso a transmutar esas emociones negativas que algunas veces están relacionadas con que estas entidades vengan a atacarla por ese sentido. Una de las emociones que he visto de más ataques son la ira, el miedo, la tristeza y la lujuria. Hay un ser que lo identifico como un Baphomet y muchas personas que están en esta línea le llaman de ese nombre. Es un ser que tiene, algunas personas lo ven con cabeza de cabra, otros lo ven con cabeza de toro. Este ser se nutre de energía sexual y cuando una persona le sube mucho el termómetro en ese sentido, este ser puede llegar, cuando llega a los niveles de la lujuria, este ser se nutre de esa persona. No solamente el ser se nutre de esa persona, yo me he encontrado con que en esa línea de mando, este ser, a través de un gris o de un reptiliano o de una mantis, que son algunos de los seres que se puede ver en el plano astral, estos son los pocos que yo he visto en las terapias que he hecho, mandan desencarnados que se nutren de esa energía sexual o que potencian, mejor dicho, esa energía sexual, desencarnados que murieron con una lujuria muy grande, con un deseo sexual muy grande, y ellos de algún modo mandan a estos desencarnados a que se acoplen a la aura de esa persona y se potencia esa hipersexualidad en la persona. Este es uno de los tantos ejemplos que les puedo dar. Entonces, gente, esas 4 emociones primordiales es lo que le puedo decir yo que hay que cuidarse mucho. Hay muchas más. Imagínense que hace poco había un señor conocido mío que me dice, yo quiero intentar hacer una hipnosis o una relajación profunda para mentalizar mi casa y ver qué es lo que está ocurriendo. Y yo agarro a este señor, lo pongo en relajación profunda y él me dice que en el cuarto de la hija,
que es donde se sienten las perturbaciones, él me dice que él ve como especie de un mendigo, como una entidad, como un desencarnado. Y yo le digo, pregúntale qué lo atrae al cuarto de tu hija. Y la respuesta fue el desorden y la suciedad en el cuarto. Entonces, hay muchos factores. Yo tengo una lista más o menos gruesa de factores que yo estudio para decirle a la persona, tiene que cuidarse de esto, tiene que cuidarse de aquello. Entonces, bueno, las variables son muchas. Creo que les he nombrado las principales. Por otra parte, tenemos la música y las películas o los videos que nosotros vemos. Hay películas, hay música, hay videos que nos pueden bajar la vibración, que nos pueden bajar la frecuencia. Y de esto les voy a contar un ejemplo para que lo tomen en cuenta. Una noche mi esposa y yo estábamos tranquilos, yo había limpiado la casa. Como estos animalitos me dicen que yo les robo la comida, y yo les digo, no, nosotros no somos, los humanos no son comida de ustedes, y yo no les estoy robando nada. Ustedes de algún modo secuestraron esa parte etérica del humano y mancillan al humano físicamente para darles de comer a ustedes. Yo estoy haciendo justicia desde algún modo, o sea, estoy ayudando a estos humanos a que ustedes ya no lo maltraten y no lo mancillen tanto. Entonces, no les estoy robando comida. Y por eso estos seres me atacan todos los días. Sí, me atacan. Hay personas que me dicen, a usted no lo atacan. No, a pesar de que yo sé hacer lo que sé hacer, a mí me atacan más que a nadie. Porque claro, me meto con ellos desde el punto de vista de ellos. Pues. Bueno, total que les decía, mi esposa y yo vimos una película un día de Mark Wahlberg, ya yo había limpiado la casa, y este actor nos gusta mucho, tiene películas de acción, pero esa película era una película de terror. Nosotros vimos la película, en varias partes de la película, digamos que pegamos un brinco, nos asustamos. Resulta ser que investigando en visión remota, investigando en meditación, me doy cuenta de que cuando te asustas por la película, mentalmente abres un portal. El humano es el que abre los portales. Entonces, podemos abrir un portal cuando estamos muy enojados, cuando estamos muy tristes, cuando estamos muy lujuriosos, cuando estamos muy asustados. Podemos abrir un portal mentalmente. Y cuando abrimos ese portal, o sea, en ese momento nuestra mente emana una vibración baja y esa vibración abre un portal y entran esas entidades. ¿Ves? Entonces, en la noche nos acostamos a dormir, decidimos no ver más la película, pero ya era tarde. En la noche jamaquearon la puerta del cuarto, pues. Y me tuve que levantar a esa hora de la madrugada a sacar todas estas entidades porque de lo contrario no íbamos a dormir. Entonces, gente, hay que tener mucho cuidado con lo que se lee. Cuando usted esté leyendo una noticia de muerto, de accidente, todo eso baja la vibración porque uno inconscientemente empieza a pensar en el desastre que te está transmitiendo la noticia. Yo sé que algunas personas no les gusta cuando le digan esto porque me lo han dicho a mí cuando los tengo presencialmente. Me dicen, Jesús, pero no quieres que escuche más música. No lo sé. Yo, a estas alturas de la vida, escucho algunas frecuencias bineurales. Es muy poca la música que yo escucho porque me gusta mucho, por lo menos por decirle algo, escuchar músicas que hablen de amor, como es Bob Marley, por ponerles uno de tantos ejemplos. Escucho música clásica y no me perturba, no me molesta, porque de pronto ya la música fea ya la escuché 40 y tanto de años atrás. Entonces ya uno va madurando en este sentido, se va llenando uno de esta información y bueno, ya empezamos a pensar con un poco más de madurez en este tema. Entonces, esa es una de las tantas o las pocas cosas que les puedo decir que nos puede ayudar a repeler o a protegernos de estas entidades. Les quiero comentar otra cosa. Alguien me escribió me dijeron de cómo vi yo mis vidas pasadas. Bueno, mis vidas pasadas las vi algunas meditando, otras las vi por visión remota y parece que uno va en un proceso de depuración vida tras vida. Las vidas pasadas que vi fueron horribles, con errores por montones, pues.
Y en esta vida, pues creo que aunque cometí muchos errores también, y que obviamente los cometí, cuando me doy cuenta de toda esta información, uno puede hacer un trabajo como de reingeniería con su vida y empezar a mejorar, a madurar un poco nuestro comportamiento, nuestras palabras. A mí me ha costado mucho, gente, no ser, no decir grosería, y es una de las cosas que debemos también controlar, porque la fonética de la grosería tiene una vibración específica que también le atrae a estas personas, a estas entidades. Todavía estoy trabajando en eso, todavía no lo he logrado. Entonces, bueno, como les digo, yo he cometido muchísimos errores y pienso que si yo alcancé dominar esto, yo sé que cualquier persona con el conocimiento adecuado puede lograr a tener un gradiente de conciencia que le permita también defenderse y hacer lo que yo hago hoy en día. Y nada me gustaría más que hacerle la vida imposible a estas entidades que cuando me amenazan me dicen que me van a causar mucho daño y yo le digo no, el daño me lo han hecho toda la vida, lo que pasa es que hoy por hoy yo sé de dónde vienen las balas, esa es la diferencia. Pero usted ve, el daño me lo han hecho toda la vida. Lo que pasa es que antes yo le achacaba eso a la mala suerte. Antiguamente yo recuerdo que yo dormía y sentía puyazos, agujazos por todo el cuerpo. Unos agujazos que a veces me levantaba en la madrugada. Y yo pensaba que era el ácido úrico. Entonces leía sobre el ácido úrico y resulta ser que el ácido úrico te ataca más que todo en los pies. Y yo decía, no, pero el agujazo lo sentía aquí en el pecho, en el cuello, en la frente. Y un día en una meditación logro captar un gris. Y le digo al gris, oye, ¿qué son esos agujazos que yo siento? Y él me dice, no, bueno, esos son un tipo, ustedes le llaman implantes. Así fue como lo percibí. Y efectivamente hay muchas personas en internet que hablan de estos implantes. Y yo le digo, ¿y para qué tú haces esos implantes? ¿Para qué tú los pones? Él me dice, bueno, te alteramos emocionalmente y otros te pueden incluso causar enfermedades. Esa es una parte. Ahora, cuando hay desencarnados que mezclan el componente de energía de ellos con el componente de energía nuestro, también nos pueden causar enfermedades porque lo hemos visto. Entonces, les cuento todas estas anécdotas para que sus conciencias se vayan expandiendo cada día más, vayan tomando más factores en cuenta. Miren, este gris, yo saliendo de mi casa, claro, uno se pone más curioso en estos temas a medida de que uno va sabiendo cada día más. Saliendo de mi casa hay una avenida que tiene un hueco en un sitio de la avenida y yo decía, cada vez que voy a pasar el hueco, viene un ciclista, viene un carro, una moto, un camión, pero hay que pasar por el hueco. Entonces yo decidí poner 2 puntos de referencia. Dije, bueno, vamos a ver el árbol que está allá y el poste que está allá. Vamos a ver si cuando paso por el árbol o cuando paso por el poste tiene la misma interrupción de una casualidad de un carro pasando. Resulta ser que eso no ocurría. Siempre era en el hueco donde venía alguien. Y yo, en esa curiosidad mental, le pregunto a este gris, le digo, mira, ¿esto es casualidad o que ustedes tienen que ver algo con esto? Y ese gris me dice, no, eso también lo hacemos nosotros. Esas casualidades también las hacemos nosotros. Porque para nosotros es muy fácil, es simple matemática, es cálculo. Yo tengo que, saben que en esos planos se habla mentalmente, ¿no? Y yo tengo que traducirlo al español a como yo lo entiendo. Entonces él me dice, no, eso son como programas. Es como si la vida fuese un juego de video y yo, bueno, adapto ese programa para afectarte emocionalmente cada vez que yo pueda. Entonces, después que él tan sinceramente me explica eso, yo dejé de molestarme cuando iba a pasar el hueco. Decía, yo en el hueco tengo que frenar porque yo sé que viene un carro, o viene una bicicleta, o viene una moto, X. Algunas veces no ocurre, pero son más las veces que sí ocurren que las veces que no ocurren. Entonces imagínense hasta dónde está el alcance de estos seres. O sea que a estos seres no les cuesta nada ponernos, por decirle otro ejemplo, personas que nos desagradan en el camino. Hay tanto espacio-tiempo y yo me tengo que conseguir esta persona en el autobús. Hay tanto espacio-tiempo y así yo salga a una hora diferente, yo me tengo que conseguir una persona desagradable en la vía o en el autobús o en el tren. Entonces,
a estos seres no les queda difícil hacernos la vida cuadrito. Entonces, gente, ¿por qué les cuento todo esto? Porque teniendo esto en cuenta, ya el termómetro de la rabia no sube tanto como antes. Ya uno dice, es que los muñecos estos están haciendo este tipo de cosas para que yo me enoje, para que yo me ponga triste, en fin. Les comento algo también que me ocurrió en un sueño. En un sueño ya mi papá, partido de este mundo, yo lo vi en un sueño con un ser que investigando me di cuenta que le llamaban Cthulhu. Es un ser que tiene como unos tentáculos de pulpo, ¿no? Era un ser gigante, porque ellos, ellos siempre quieren que uno se atemorice. Y por más gigante que ellos se disfracen, por más malos que ellos sean, si ustedes están en armonía, si ustedes están seguros de su conocimiento, ustedes le pueden meter luz igualito, ese ser se quema. Es como el principio de Albert Einstein que decía, la oscuridad es ausencia de luz. Cuando usted prende un bombillo, simplemente los quantum, por llamarlo de algún modo, las partículas de oscuridad se disipan o se aíslan, no lo sé, no estoy seguro. ¿Ves? Entonces, funciona así, gente. Ustedes pueden, con conciencia, con conocimiento, con tranquilidad, ustedes pueden expandir esa luz y pueden liberarse de estas entidades. ¿Cómo lo hago yo? Como las terapias que yo hago hoy por hoy. Bueno, este ser se presenta con una figura de mi papá. Y yo veo a mi papá como arrodillado ante él y comiendo algo como tabaco, algo así. Y yo le digo, mira, mi papá no comía tabaco, ni fumaba, ni nada por el estilo. O sea, que me hace dudar de tu inteligencia. Ustedes no tienen toda la data entonces sobre nosotros. Ese no es mi papá. Cuando yo le digo eso, él era un holograma y el holograma de papá desaparece. Pero yo no dejo de estar molesto por el juego tan bajo que está haciendo conmigo. Y me enfurezco en el sueño y le expando luz. Y no le hacía ni coquito. Entonces, como estos son seres que no conocen el sarcasmo y se les puede sacar información, él parece que en tono burlista se burlaba de mí, me decía, no me puedes hacer daño, microbio, insecto, algo así diminuto, me llamaba el ser. Y yo le decía, ¿por qué no te puedo hacer daño? Porque te pusiste bravo. Y si estás bravo, no me puedes hacer daño. Y yo en ese momento lo entendí. Bueno, me tranquilicé en el sueño, entré en un estado de armonía, un estado de reflexión y dije, tiene toda la razón. Si yo estoy exaltado, mi vibración baja y no le puedo quemar. Entonces, bueno, lo entendí de esa manera, le di las gracias, cosa que no entendió. Ellos no entienden qué son las gracias. Yo a muchos les he dado las gracias por las informaciones que me han dado y ellos no entienden qué es la gracia. Entonces yo le decía gracias y él me decía, ¿qué es eso? No, ya entiendo. Si ustedes no tienen el componente amor, no van a entender el agradecimiento. Bueno, entonces desde una postura más armónica, más consciente, le expando luz y no quedó absolutamente nada de ese ser aberrante, horrible y enorme. Entonces, bueno, es más o menos esto lo que yo les puedo explicar a ustedes para que se defiendan, para que eviten estas entidades. Hay personas que aseguran que si uno mantiene una vibración alta, estas entidades no son compatibles con nosotros y yo pienso también igual, pero en esta sociedad es muy difícil estar con esa vibración alta como si fuésemos un yogi de esos del Himalaya, del Tíbet. Es muy difícil, porque en esta sociedad yo todavía, con todo lo que sé, todavía me molesto. Claro, todavía me pongo triste, pero sabiendo todo lo que les he explicado anteriormente, pues ya el termómetro no sube a los niveles que subía antes. Entonces uno puede ir controlando esa emocionalidad. Incluso estos seres pueden influir en familiares nuestros para que nos hagan la vida cuadrito y uno le diga a ese familiar, oye, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Por qué siempre un tema cada vez que me ves? Y en cientos de pacientes que he tenido,
hemos podido corroborar, claro, con el consentimiento de ese familiar. Se le pregunta, mira, ¿te quieres hacer una terapia? A ver, y las cosas evidentemente mejoran. Entonces el alcance de estos seres es muy grande, son muy versátiles. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Fue un poco largo, me disculpan si los aburrí. Y si no fue así, pues me pueden regalar un like, se pueden suscribir, sigan con los comentarios. Gracias por las personas que me escriben al correo electrónico. Yo aprendo mucho de ustedes y espero que ustedes también aprendan de mí. Y como dije anteriormente en otros videos, espero que empecemos a crecer juntos y cada día tener más entendimiento sobre estas cosas paranormales, a empezar a tomarlas en cuenta. Y una vez más le agradezco a la doctora Guadalupe por eso que me escribió, porque me fascina cuando veo un médico o un psicólogo que se me introduce en estos temas e intenta ayudar desde otra perspectiva a los pacientes. Yo creo que eso es lo que a futuro pudiera salvar a la humanidad o intentar, bueno, salvar a gran parte de ella, que esto se integre con esos profesionales de la medicina que tomen en cuenta este tipo de fenómenos, los que puedan digerirlo y puedan ayudar a las personas desde otro punto de vista, pues. Porque cuando yo era niño, les cuento que mi papá me llevó a un psicólogo por todas las entidades que veía, a mí me quitaban las sábanas, me temblaban la cama y cuando papá llegaba al cuarto ya no había nada. Entonces yo por eso, bueno, me gustaba dormir con los perros de mi casa porque yo decía, a ellos sí me acompañan, por lo menos le ladran cuando hay alguna cosa fea dentro de la casa. Y papá me lleva a un psicólogo y este psicólogo no hizo lo que esta doctora contó aquí. Este psicólogo con el tiempo me refiere a un psiquiatra y el psiquiatra le dice a mi papá que al niño hay que medicarlo. Yo tendría unos 8 años de edad, algo así. Y cuando me dicen eso, pues ese innato mío me alerta como de peligro y yo le digo a mi papá, no papá, todo es invento mío. Como dice el Señor, estoy llamando la atención. Y eso evitó que este señor me recetara pastillas que me bloquearan neuronalmente y yo hoy por hoy, en vez de ayudar personas, niños, como los ayudo, pues fuese un autómata, tomando pastillas como un robot. Entonces cuando me entero de que hay doctores, psicólogos, psiquiatras incursionando en este ámbito y ayudando a las personas desde otro ángulo, pues yo los felicito y de verdad que me siento muy emocionado de ver que hemos progresado a algo. Bueno, si les gustó el video, una vez más, me pueden dar un like, se pueden suscribir. Gracias por los comentarios y hasta la próxima. Espero les haya gustado la información y de corazón les mando un fuerte, fuerte abrazo y espero hayan aprendido algo mejor el día de hoy para protegerse un poco de estas entidades. Gracias, gracias.